Bueno, bienvenidos a una edición más de esto que es Hablando Sin Filtro. Hoy tenemos una invitada muy especial, activista política, fundadora del Ideas por Bogotá y además hizo parte del movimiento por Colombia Sí, en todo este proceso de paz. María Fernanda, bienvenida. Gracias, Santiago, por la invitación y a todos los que nos están viendo. Bueno, un nombre tal vez muy recordado, otros yo sé que la confunden con María Fernanda Cabal y otros tal vez de pronto nunca la han escuchado. Contó a la gente rápidamente quién es María Fernanda Carrascal. Bueno, María Fernanda Carrascal, pues digamos, a mí me gusta que me llamen Mafe y de hecho en todas partes así me llaman, así que siéntete con la libertad de hacerlo, justamente porque el nombre es sonoro, digamos, al pronunciarlo, María Fernanda Carrascal, suena muy parecido a María Fernanda Cabal. Sí. Entonces, pues nada, yo soy una activista política, he luchado por los derechos hace más o menos desde el 2011. Antes era representante estudiantil en mi universidad, fui presidenta del Consejo Estudiantil en el Rosario, fundadora de Manos Limpias Colombia. Yo empecé en el activismo político a nivel nacional, impulsando marchas contra la corrupción. Bueno, hicimos diferentes cosas contra la corrupción. Luego por Colombia Sí, el proceso de paz. Soy cofundadora de un proceso también muy lindo que se llama Seamos Democracia Digital, cómo llevar la tecnología para que la gente participe. Y bueno, mi proceso que empezó en el 2015, que se llama Ideas por Bogotá, pues que es el proceso que estoy impulsando actualmente, que es un colectivo ciudadano y nos dedicamos a impulsar la participación ciudadana y la innovación social. Bueno, es un personaje bastante, digamos que fuerte, sin pelos en la lengua, fuerte tuitera además. ¿Hace falta en este país más gente así? Sí, en definitiva, yo creo que a los jóvenes, y no digo jóvenes en edad, sino jóvenes en pensamiento, como los que queremos hacer las cosas de manera diferente, los que queremos de alguna manera arrebatarle el poder a los que siempre lo han tenido. Y cuando hablo de poder, no solamente está en llegar a los escenarios por medio del voto popular, no está solamente llegar a los cargos públicos, sino también el poder incluso desde los mismos medios de comunicación, ¿no? Que nos han manipulado la información a su antojo, que nos han dirigido a actuar a la manera que a ellos les conviene, a sus intereses económicos, a sus intereses políticos. Definitivamente falta más gente que lo quiera hacer diferente, más gente que desde Ideas por Bogotá justamente promovemos que la gente participe, pero que más allá de poner, por ejemplo, el voto, sea corresponsable en que sus acciones diarias pueden cambiar visiblemente y notablemente el entorno y la ciudad. Bueno, ya que mencionabas Ideas por Bogotá viene siendo un movimiento ciudadano. Así es. Que vienen trabajando y de la cual pues, eres directora y fundadora, y a propósito recibieron hace poquito 2 premios en Washington. Sí, estamos muy felices por eso, los Napolitans Victory. Recibimos uno que se llama Global Democracy. Ese lo recibimos específicamente por el proceso de Ideas por Bogotá, por cómo surgió y por lo que ha venido haciendo, y por líder emergente menor de 30 años lo recibí yo por todo mi proceso durante estos años. Bueno, con Ideas por Bogotá, ¿cuáles son las ideas como principales para Bogotá? Bueno, las ideas principales, lo primero y lo más importante es que necesitamos que la gente se sienta identificada con su ciudad, que sienta que hace parte del cambio y que puede participar, y que están los escenarios dados no solamente porque los dirigentes dicen que vamos a abrir una plataforma de una página web que se llama, por ejemplo, y esta es una realidad, que se llama Bogotá Abierto y participen todos, pero a la larga solamente el 1% de la participación que se da, que igual es baja, solamente el 1% es incidente y realmente se ejecuta. Necesitamos eso en primera instancia, que la gente participe, que se le generen los espacios y que si no existen, nosotros mismos somos capaces de buscarnos esos espacios. La idea más importante que estamos en este momento desarrollando, que digamos es del colectivo y que el colectivo pues se la quiere entregar a la ciudadanía y desarrollarla y gestionarla, tiene que ver con verificación de títulos académicos, pero en otra oportunidad, cuando ya esté lista la propuesta, me gustaría contarte con más detenimiento de qué se va a tratar. Perfecto, hablemos de un tema que yo sé que también genera todo tipo de opiniones, y es el tema de la alcaldía y de todo lo que ha sido este mandato de Enrique Peñalosa. Así es. Manejan un lema que es Bogotá mejor para todos. ¿Bogotá sí es mejor para todos o todavía nos falta mucho? Yo creo que nos falta mucho para que Bogotá sea mejor para todos. Yo creo que nosotros venimos de unos años donde la visión de ciudad o cómo se administraba la ciudad era otra. Entonces hay que también tener en cuenta eso, no es que esto es lo bueno o esto es lo malo, sino desde qué punto de vista se está administrando la ciudad.
Antes el enfoque era más humano, antes el enfoque era más social, y eso se ve, eso no lo digo yo, eso lo dice incluso entidades como Bogotá Mejor para Todos, como Bogotá Cómo Vamos, en donde nos dicen el índice de progreso social en el sur de la ciudad, en localidades del sur, ha subido, es decir, se le generó mayor bienestar. En una administración como la que tenemos actualmente, el enfoque es otro. El enfoque, y lo dijeron desde el principio y en el plan de desarrollo está, el enfoque es cómo desarrollan la infraestructura y cómo se desarrolla la ciudad desde otros enfoques. Que lo hayan logrado hasta el momento o no lo hayan logrado, esa es otra cuestión. Yo creo que no lo han logrado, yo creo que no han podido con su propio plan de desarrollo. Sin embargo, hemos retrocedido y estamos retrocediendo en unos temas sociales. Cerca al centro de memoria, la policía agredió a un grupo de indígenas en Vera, sí, y eran niños y eran mujeres, ¿sí? Y entonces acá se excusan en que pueden agredir a la gente y le pueden mandar el SMAT cada vez que quieran porque bloquean Transmilenio, que básicamente, ¿qué nos están mandando como mensaje? Acá son más importantes unos buses que la misma gente. Yo creo que el diálogo se puede hacer de una manera diferente, yo creo que no se tiene que llegar a la confrontación. Y para cerrarte esta respuesta, el 26 de enero del año 2016, a solo 26 días de haberse posesionado Enrique Peñalosa, yo escribí un artículo que se llama, lo puedes buscar ahí en Google, lo pueden buscar, se llama El gobierno del garrote en Bogotá. Solamente a 26 días ya habían golpeado prostitutas o trabajadoras sexuales en la plaza de San Victorino, en La Mariposa. Ya se había muerto, no sé si ustedes se acuerdan de esta señora, no recuerdo en este momento el nombre, lamentablemente, pero la señora que murió porque no la atendió la EPS en la autopista norte. Y cuando ella muere y no recogen su cuerpo, entonces mandan al SMAT porque la familia estaba protestando, bloqueando el Transmilenio a ver si les ponían atención, porque la estaban revictimizando. Entonces yo sí creo que en Bogotá estamos acostumbrados a un enfrentamiento con la gente y eso es algo que no puede pasar. Bueno, hablemos un poco también del movimiento por Colombia Sí, que obviamente apoyaba el proceso de paz. En este proceso también se ha generado también todo tipo, digamos, que de controversia, de opiniones, de posiciones. ¿Qué nos falta entender? Nos falta aceptar un poco más, aprender a perdonar, entender mejor los acuerdos. Bueno, es interesantísimo porque nos falta todo eso que dijiste y más. O sea, yo creo que lo primero es entender que hubo una negociación y eso es lo principal. Y cuando hay una negociación hay dos partes que de alguna manera dicen no pudimos con el otro, ¿sí? Aquí nadie se está rindiendo, que es una cosa muy diferente a lo que está pasando actualmente con el clan del Golfo. Ya no se llama Úsula, por si acaso, de una vez digámoslo, porque lo que sí nos hace mucha falta para poder entender estos procesos es entender que aquí no hay una rendición, que aquí el Estado no pudo con la guerrilla y la guerrilla no pudo con el Estado y que ya no es momento de utilizar las armas. O sea, que ya no estamos en ese momento. Necesitamos reconocernos los unos a los otros, entender que cada uno de nosotros tiene dolores y cuando tú entiendes que el otro también tiene dolores y que el otro también ha sufrido, por más victimario incluso que sea, puedes entender muchísimo más allá cuál es su posición y aceptarnos, reconocernos y sobre todo cumplir los acuerdos, porque Santiago, no se están cumpliendo, el Estado no está cumpliendo con los acuerdos y esa es una realidad. Rodrigo Lara, el presidente de la Cámara de Representantes, acaba de emitir una misiva en donde le prohíbe la entrada a las personas de la FARC, ¿no? Que es el nuevo partido político, les impide entrar al recinto. Y pues yo les hago una pregunta, y que creo que con esto lo digo absolutamente todo. ¿En qué tipo de democracia quien se reconoce como ciudadano y reconoce al Estado, que es como lo que ya está pasando con los excombatientes, alguien no puede entrar al que se supone es el recinto máximo y que muestra lo que es esa democracia, como es el Congreso? Entonces, si estamos en una democracia, no estamos para incumplir acuerdos, ¿qué es lo que va a pasar con este país? Uno de los también opositores de este proceso de paz ha sido, pues, sin lugar a dudas, el Centro Democrático, encabezado por el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión tienes frente al tema? Bueno, yo creo que de alguna manera la utilización política del dolor, sobre todo, que tenemos todos los colombianos por tantos años de guerra, pues es infame. Yo creo que se han basado en eso y han utilizado justamente ese dolor para su conveniencia política, para poderse sostener.
Es evidente que Álvaro Uribe Vélez y que el Centro Democrático no son nada sin las FARC y que de alguna manera la desmovilización de este grupo armado para ellos era prácticamente un fin, ¿no? Era su fin. ¿Qué tienen que hacer ahora? Pues oponerse a como de lugar a los acuerdos para poder llegar al 2018. Y están usando de alguna manera que este país sigue siendo un país muy conservador y es un país que está muy arraigado a eso y como decía antes, muy arraigado al dolor. Entonces, por eso creo que justamente el reto tan grande en que nos reconozcamos, nos reconciliemos, la gente tiene que sanar muchos dolores, eso no implica olvidar. Yo creo que la memoria es muy importante para que primero no se repita, pero segundo también para que haya de alguna manera algún tipo de reparación para las víctimas. ¿Cuál es su posición frente al gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, yo al gobierno de Juan Manuel Santos le agradezco muchísimo haber adelantado el proceso, definitivamente nos dio una esperanza, apoyé su reelección abiertamente porque creía y creo actualmente que era la única manera de poder salvar el proceso de paz y ahorita lo estamos viendo, estamos a puertas de que nos lo hagan trizas como ya nos advirtieron los del Centro Democrático hace unos meses. Sin embargo, creo que ha sido una continuidad en las políticas de Álvaro Uribe Vélez. Creo que estos 16 años de los dos gobiernos no se diferencian en mucho más que en el proceso de paz con las FARC. Bueno, vienen elecciones presidenciales. ¿Quién sería el candidato ideal? Esa es una pregunta muy difícil. Pero como en el momento todo está tan crudo y está tan complicado, yo, y además porque hago parte de un colectivo y demás, yo lo único que podría decir es que en este momento los colombianos que queremos un cambio real, un cambio, y es que no nos gobiernen los mismos que nos han venido gobernando durante 200 años, que de vez en cuando se disfrazan y crean sus partidos políticos, pero que al final de cuentas este país continúa en un bipartidismo. Entre los liberales y entre los conservadores se siguen entregando el poder. Si queremos que eso cambie, si queremos que no siga pasando todo lo que viene pasando respecto a la corrupción y demás, tenemos que apostarle a una coalición de otras alternativas, de movimientos sociales que esté integrado por, digamos, ampliamente y que sea muy diverso por movimientos, organizaciones sociales y por en general todos los sectores alternativos del centro hacia la izquierda que puedan darle otra alternativa justamente al país. Hablando de esta coalición, supongo será candidato Oscar Iván Zuluaga mencionaba que había que detener a la izquierda en estas elecciones. ¿Qué opina? Pues a ver, predecible, ¿no? Ayer tuvo una reunión y lo estaban impulsando como para mostrar mediáticamente que tiene su apoyo y demás. Pues en definitiva, no sé qué pensar de un candidato que pues, le acaban de cerrar supuestamente su investigación o su proceso con el tema de Odebrecht. Pero pues está clarísimo que sí se reunió con Marcelo Odebrecht, o por lo menos fue su hijo, hasta Brasil. No sé qué pensar de un candidato que ha sido, pues digamos, como por decirlo así, un títere de Uribe. Se dice como el mejor, ¿cómo fue? El mejor ministro de Hacienda del mundo, algo así. Creo que es el único título que puede tener, porque de resto es todo el arrastre y todo lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues, yo creo que más que detener a la izquierda en este momento, pues estamos pensando todo lo contrario. Hay que detener a la ultraderecha, porque este país no puede retroceder, porque tenemos que cuidar y tenemos que blindar los acuerdos. Y va a ser muy difícil, y está siendo muy difícil. Y creo que cada vez va a ser más difícil, pero no es imposible. Y si esas fuerzas alternativas se unen y lo saben hacer y lo piensan bien, esto puede tener un bonito desenlace de aquí a junio. De aquí a junio. Muchos hablan, cambiando ahora sí de tema otra vez, la profesión de moda, que es sin lugar a duda la corrupción. Esto ya está en un tema que caen muchos y cae mucha gente que está involucrada. Y se presentó hace poco también una consulta anticorrupción. ¿Está bien, está mal o qué opina? Yo creo que es importante y hay que hacerlo definitivamente en este país, y es lo que yo presiento que va a pasar con el tema de Odebrecht. En este país cada tanto y cada tantos años hay un escándalo de corrupción. Y yo no sé si ustedes se acuerdan en el 2010, entre 2010 y 2011, justamente por eso surge y por eso creamos Manos Limpias Colombia en ese entonces. Por todos estos escándalos, que el DAS, que el DNP, entonces no. El país conmocionado, ¿no? Y ahí agroingreso seguro y bueno. Ahora pasa lo de Odebrecht. ¿Y qué es lo que pasa? La clase política que ha tenido el poder en este país siempre
todos están involucrados, entonces siempre prima la ley del silencio. Entonces a la larga entre ellos terminan encubriéndose, entre ellos tienen todas las entidades en sus manos, controlan los poderes. Ya vimos que también hasta la justicia está aquí manchada por todo lo que es este tema de la corrupción. Entonces por eso, digamos, reitero, vuelvo a lo mismo, son los sectores alternativos y es la ciudadanía la que tiene en sus manos en este momento. Algo como la consulta anticorrupción es fundamental, es importante entregarle sobre todo mecanismos a la gente para que pueda hacer control. Yo creo que es fundamental que la gente participe. Hay mucha gente que no tiene inscrita su cédula, hay gente que no ha votado y he escuchado como diciendo, este es el momento para hacerlo. Y yo los invito a que lo hagan, este es el momento para decidir y que otros no sigan decidiendo qué es lo que pasa con nosotros, con nuestras vidas. Cada vez somos un poco más participativos en estos temas de actualidad y política. Así es. Incluso, ¿cree que de pronto nos falta un poco más de participación ciudadana? A veces. Sí, a veces nos hace falta, pero creo que las tecnologías, que nosotros tengamos la posibilidad de estar aquí hablando y que tú ahora vayas, edites y saques esto y que cualquier persona que tenga la posibilidad de acceder a un computador y a unos datos lo pueda hacer. Creo que eso ya ha cambiado mucho el panorama y eso se está viendo en cómo los medios se están comportando, cómo han tenido que migrar a otras, o incluso cómo algunos periodistas están en contra de tanta libertad en los medios que tienen que ver con internet. Entonces creo que esto nos ha motivado mucho a los jóvenes, todavía nos falta, y sobre todo este llamado nuevamente a los jóvenes, a los más jóvenes, es decir, a los que acaban de cumplir 18 años y que van a votar por primera vez. Qué fundamental es que, bueno, que sepan primero que todos tenemos la cédula inscrita, todos ustedes ya la tienen inscrita, toca buscar en qué puesto de votación, pero si quieren y por facilitar las cosas, vayan al puesto de votación más cercano e inscriban su cédula. Es fundamental que vayan a votar por primera vez. ¿Cómo podemos aportar los jóvenes un grano de arena a esta sociedad? Aparte de votar. Aparte de votar, yo creo que una cosa fundamental es usando bien, sabiendo usar los medios digitales, importantísimo, generando contenidos que sean de relevancia y de importancia para la gente, que generen este tipo de espacios como lo estás haciendo tú, por ejemplo, que genera reflexión, genera debate. Eso por un lado es fundamental. Por el otro, pues que no solamente que generen los contenidos, sino que se informen, contrasten la información para ofrecer información verídica. Y por otro lado, organícense. Hay muchas organizaciones como Ideas por Bogotá, hay muchas organizaciones por fuera de la sociedad civil que ya existen y a las cuales ustedes se pueden aportar o también creen lo suyo. Pero es importantísimo la sociedad civil y lo que podemos hacer y cómo podemos presionar las decisiones que se toman arriba en el poder. Es fundamental y a veces no entendemos lo poderosos que somos. Muchísimas gracias por habernos brindado pues, este tiempo y este espacio, y ojalá pues a la gente pues le haya generado algún interés este tipo de conversaciones. Esperemos que sí, Santiago. Ahí los esperamos, podemos seguir discutiendo en las redes sociales, que es la idea, ¿no? Claro que sí. Y a ustedes también pues muchísimas gracias y nos vemos el otro martes en esto que es Hablando Sin Filtro.